Todavía hay gente que piensa que Resident Evil te entregó el equipo después del supuesto desastre de la sexta parte. Video aquí si te interesa. Si eres de esos, lamento decirte que estás bien perdido. Quédate, porque ahí vamos a destripar por qué Resident Evil Revelation 2, una joya que probablemente ignoraste y pensaste que por ser barato no valía la pena. Hola a todos, soy Wolf of War Bueno, comencemos que estamos en pleno 2026 y este juego nos sigue dando lecciones de cómo hacer un juego de terror sin necesidad de un gran presupuesto, ya que si buscas un lugar donde una linterna vieja tiene más valor que una bazooka de 4 cañones, no te muevas. Hoy tenemos que analizar por qué este experimento de Capcom sigue siendo una maravilla de lo bizarro. Si alguien sabe dónde estamos, por favor, ayudadnos. Por Dios, es que no me escucha nadie. Capcom se levantó un día con una idea que parecía sacada de una junta de ejecutivos que no han dormido en 3 días. Vender el juego por pedazos como si fuera una suscripción de esas que te cobran y ni te acuerdas. Fue un gran riesgo. Querían imitar el estilo de las series de televisión, manteniéndonos cada semana al borde del colapso, inventando teorías locas sobre quién era la autoridad o si el viejo Barry Barton llegaría a tiempo para salvar a las protagonistas. Visto desde nuestra época, ese formato se siente como esa serie que te devoras en un domingo de flojera. Cada capítulo cierra con un momento de tensión tan pesado que te dan ganas de morder el control de la consola. Pero la pregunta es, ¿fue una estafa? Según yo, para nada. El precio era bastante bajo y el contenido estaba ahí. Pero seamos sinceros, esperar 7 días para saber si Moira seguía con vida fue una crueldad que ni la propia Alex Wesker habría pensado en sus mejores días de villana. Fue un suplicio necesario para que el impacto final se sintiera real. Capcom nos vendió la ansiedad por entregas, aunque dolió, funcionó de maravilla para mantener la comunidad activa. Dijo el pobre alma errante, mientras lamentaba su destino. Claro que si hablamos de lo que nadie se atreve a decir en voz alta, este juego es el simulador de niñera más agresivo que existe en el mercado. Capcom nos prometió un modo cooperativo revolucionario, pero la cruda realidad es que uno hace todo el trabajo sucio, se llena de sangre y gasta pólvora, mientras el otro... Bueno, el otro intenta que no le dé un patatús del susto. En la campaña de Claire tenemos a Moira Barton. La chica tiene un trauma con las armas de fuego y decide que no va a tocar ni una pistola de agua. Un plan brillante. Estás en una isla infestada de mutantes con ganas de usarte el hilo dental y tú vas armada con una linterna y una palanca oxidada, mientras Claire se gasta todo el presupuesto de la empresa en balas de escopeta. Tú te dedicas a cegar monstruos y buscas tesoros en rincones mugrientos que nadie quiere tocar. Es divertido, no te miento, pero a ratos te sientes como el hermano menor al que le dan el control que no funciona para que deje de molestar. Y luego tenemos a la pareja dispareja, Barry y Natalia. Barry es un tanque con patas, un tipo que desayuna pólvora y exhala testosterona, pero el pobre tiene la vista cansada para detectar a los enemigos invisibles. Y ahí entra Natalia, una niña pequeña cuyo superpoder es, atención, señalar con el dedo. Sí, el destino del mundo depende de que una niña señale hacia dónde tienes que disparar. Es una mecánica extraña y asimétrica que, aunque suena ridícula en papel, crea una tensión que pocos juegos de terror logran alcanzar hoy en día. Eso sí, tienes que prepararte para soltar un par de palabras malsonantes cuando la inteligencia artificial de tu compañero decida quedarse mirando una pared mientras un jefe te está muriendo a golpes. Ay, me quedé sin aire. Una broma. Ahora aquí es donde el juego se pone realmente retorcido. Todos los protagonistas llevan unas pulseras que cambian de color según su nivel de estrés. Si entras en pánico, el virus se activa y pasas de ser un sobreviviente con esperanza a ser un estorbo mutante con demasiados ojos. Te sientes observado en todo momento y no es para menos. La villana Alex Wesker te habla por los altavoces de la isla, se burla de tus fallos y te analiza como si fueras un ratón de laboratorio en una prueba de cosméticos. Esto no es solo un adorno estético para que la pantalla se vea moderna. El miedo es el motor de la historia. Aquí no te mueres solo porque un zombie te dé un buen bocado. Aquí tu propia mente es el gatillo que te manda al hoyo. Si no controlas el nivel de estrés de tus personajes, las cosas se ponen feas en un parpadeo. Es un concepto que le da una identidad propia a Revelation 2 y lo separa por completo de ser un simple clon de las entregas de acción que tanto criticamos en su día. Por Dios, es que no me escucha nadie. Oh, me cago en la... Es ella.
Si la historia principal te parece corta porque te la pasaste volando, el modo asalto es donde vas a tirar tu vida social por el desagüe. Aquí no hay drama, no hay finales tristes ni gestión de recursos que te haga llorar. Aquí solo hay plomo, fuego y explosiones. Es una mezcla de algunos Resident Evil con mecánicas de RPG que te vuelan la cabeza desde el primer minuto. Es como si vas subiendo de nivel, mejorando tus habilidades y buscando armas con colores de rareza, como si estuvieses en un casino de Las Vegas pero con más sangre. De pronto te ves disparando a un monstruo gigante que tiene un escudo de energía mientras tú usas la habilidad de teletransportarte por el escenario. Bueno, eso último no es cierto. Es adictivo a niveles que deberían ser ilegales. Es ese ciclo vicioso de una partida más y me voy a dormir, que termina contigo viendo cómo sale el sol por la ventana mientras tus ojos parecen dos tomates maduros. Puedes desbloquear personajes legendarios como Honk y el mismísimo Albert Wesker, pasando horas y horas optimizando cada estrategia de tu equipo. Es el postre perfecto, un infinito que te mantiene pegado a la pantalla mucho tiempo después de haber terminado la trama principal. Pero seamos realistas y hablemos con la verdad. Este juego no va a ganar ningún concurso de belleza ni ahora ni cuando salió. Se nota a leguas que Capcom los diseñó para que corriera hasta en una tostadora con pantalla. Los escenarios suelen ser pasillos grises, fábricas oxidadas y bosques que se ven un poco planos si los miras con demasiado detalle. Hay algunas texturas por ahí que dan más miedo que los propios monstruos de la isla. Pero ojo, que no todo es malo. El diseño de los enemigos es una maravilla de lo grotesco. Los Revenants, esos seres formados por trozos de carne cocidos al azar, se mueven de una forma tan antinatural que te revuelven el estómago. El sonido también hace su parte del trabajo sucio. Esos gritos desgarradores que se escuchan a lo lejos logran que se te erice la piel, incluso si el dibujo que estás pisando parece un dibujo hecho al apuro. Es un juego que entiende sus limitaciones y las usa a su favor. No necesitas ser el más vistoso para cumplir su objetivo de mantenerte tenso y entretenido. Ojalá funcione. ¿Sabías que una sola decisión que tomas a mitad del juego decide quién vive y quién muere al final? Lo más retorcido de todo es que el juego no te pone un aviso luminoso ni una pausa dramática que diga atención, esto es importante. Todo depende de quién tome el valor de usar el arma en un momento de desesperación. Si eliges al personaje equivocado, tendrás que estar preparado para un final amargo y deprimente que te dejará procesando tus errores mientras pasan los créditos. Además, el juego tiene un toque intelectual que nadie vio venir. Está plagado de referencias de la obra de Franz Kafka. Las frases que aparecen al inicio de cada capítulo no están ahí solo para que el juego se vea culto, reflejan perfectamente la transformación física y mental de los protagonistas. Es un nivel de profundidad que no esperas encontrar en un título donde puedes reventar cabezas de mutantes usando una palanca oxidada de hace 40 años. Llegamos al momento de la verdad. ¿Merece tu tiempo y tu dinero este juego después de tantos años? La respuesta es un rotundo y estratégico sí. Bueno, eso digo yo porque me gustó mucho. Mientras otros juegos actuales se pierden en mundos abiertos gigantescos que están más vacíos que tu cuenta bancaria al fin de mes, Revelation 2 te ofrece una experiencia directa con garra y con mucha personalidad. Tienes el sabor de la vieja escuela que tanto extrañamos, pero con un control moderno que no te hace querer lanzarte por la ventana de la frustración. Es una joya que se mantiene vigente porque se enfoca en lo que realmente importa: divertir, asustar y mantenerte pegado al asiento. Bueno, eso sí sonó ahí ya. Si lo ves en oferta, que suele estarlo por un precio de un café, ni te lo pienses. Es una compra obligatoria para cualquiera que se diga fan de la saga. Eso sí, si decides jugarlo en cooperativo, asegúrate que tu compañero sepa manejar bien una linterna, porque si no vas a sufrir más que los propios protagonistas. No dejes que tu pulsera cambie de color y dale una oportunidad ahora mismo. Si te ha gustado este video y sé que es así, regálame un gran like y suscríbete para no perderte más contenido de este canal. Pero si hay algo que no te ha gustado, házmelo saber en la caja de comentarios. Sígueme en mis redes sociales para estar más al tanto de este canal. Y conmigo es hasta otro día. Chao. Deja ese scroll infinito, ven a lo que importa. Un analista de verdad de los que no te aborta. Wolf of War es tu guía, es tu mapa retro y nuevo. No hay juego que se escape.